Buenas noches, Cáritas. Cerró el 2012 con máximos históricos en cuanto al número de atenciones y dinero destinado a ayudas. Además, casi un 63% de las personas atendidas estaban en edad de trabajar. Analizaremos este informe con nuestros invitados y hablaremos además de las dificultades en el ayuntamiento para modificar la ordenanza cívica. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en esta mesa de redacción Carlos Sauras, director de Cáritas Zaragoza. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. José Ramón Colel, de la Fundación Educatraffic. Buenas noches, José Ramón. Hola, buenas noches. Y Lola Ester, periodista. Lola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues como decíamos al principio, los datos hablan por sí solos. La memoria de Cáritas del pasado 2012 da datos alarmantes. 11.000 personas atendidas, son datos históricos. De ellas se ha notado un incremento de personas en edad de trabajar que han acudido por primera vez a Cáritas. En concreto, casi un 63% están en esta situación. Bueno, ¿cómo valoráis? Empezamos, Carlos, por ti. ¿Cómo no puede ser de otra manera? ¿Cómo se valora desde Cáritas esta memoria? Bueno, pues lo que decías al principio, en el 2012 volvimos a máximos históricos. Los máximos históricos nuestros se situaban en el año 2009, en que se duplicó las atenciones que habíamos hecho en el 2007, que era, digamos, el año anterior a la crisis, o el año donde ya apuntaba, pero anterior a la crisis. Máximos históricos en cuanto a personas atendidas, más de 11.000 personas, 11.500 me parece que eran, agrupadas eran 5.400 familias, y máximos históricos también en cuanto a la cuantía económica destinada a ayudas para necesidades básicas. En concreto, en 2012 fue 1.200.000 euros, y la comparación es muy sencilla. El año anterior, el 2011, fueron 838.000 euros. Es decir, es un incremento importantísimo. Ayudas para necesidades básicas son los campos, pues, fundamentalmente de la vivienda, alimentación, temas de salud, temas escolares y algunos otros más, ¿no? Por tanto, ha sido una llamada de alarma muy importante ante esa situación, ¿no? Y luego una comprobación más de que la pobreza, como repetimos en Cáritas, se está haciendo, o se ha hecho y se sigue haciendo cada vez más intensa, es decir, profundiza más en las circunstancias, en los efectos de la exclusión social, más extensa porque abarca una capa de la población cada vez más extensa. Cada vez hay más pobres en nuestro país, en España y en Aragón. El porcentaje de pobreza, tanto de la pobreza
perspectiva como la pobreza severa es más amplio, y por otra parte una pobreza que quizás sea de lo más grave, es una pobreza crónica, cronificada, es decir, son personas que ya llevan tiempo en la pobreza, pues a lo mejor personas que llevan 3 años siendo atendidas por Cáritas, personas que llevan varios años en el paro sin encontrar trabajo. Es decir, la situación se ha cronificado de alguna manera, y las perspectivas de cambio pues son de momento pocas, ¿no? De momento pocas. Junto con eso podríamos hablar de otras muchas cosas de la memoria, también de aspectos evidentemente positivos de la gran solidaridad social, y también de aspectos críticos con respecto a las políticas sociales. Pero, en fin, yo ahora no me Dejamos, no me si quieres, eso más. para una segunda ronda. José Ramón, datos preocupantes los que ha puesto Carlos sobre la mesa. Sí, a mí me gusta recordar que Cáritas es una de las instituciones mejor valoradas a nivel autonómico y a nivel nacional, que es una institución que depende de la Iglesia Católica y que está dirigida por voluntarios, y que la mayor red de voluntarios que tiene son, pues eso, voluntarios, gente que altruistamente se dedican a que funcione Cáritas, a que sea una entidad de gran prestigio y de gran solvencia, y la gran labor que realiza. Yo alguna vez me pregunto, si no estuviera Cáritas, ¿qué sería de esta gente a las cuales se ha atendido, y que no les llega ni el IAI ni las ayudas de urgencia del ayuntamiento, y que están ahí desamparadas, ¿no? Y que además toda esta estructura que tiene Cáritas le da una gran agilidad para dar solución de manera inmediata a esta gente que se ve sin recursos y que está absolutamente en la desesperación de no saber a dónde acudir. Entonces, allí por lo menos de entrada dicen, oye, te solucionamos las cosas, luego te intentamos insertar en un recorrido, no de salir del bache donde estás, ¿no? Pero para mí ese tema, me pregunto algunas veces qué pasaría si no estuviera una institución como Cáritas y como alguna otra también institución que existe, ¿no? en esta situación de desesperanza que existe, ¿no? Y de gran dificultad. Suple en gran medida, como decía José Ramón, la tarea que tenía que hacer la administración en este sentido, y que pues, por diversas cuestiones o retrasos no la hace. Lola. La suple, pero debería suplir, porque estamos hablando de solidaridad y de caridad, cuando tenemos que estar hablando de justicia, que yo creo, no, afirmo que debería ser lo más sensato. A mí
siendo un poquito más alto el porcentaje de españoles, un 51, un 47, una cosa así. Pues es un dato, y otro que el 36% de las personas atendidas por Cáritas llevan más de 2 años buscando trabajo. Es decir, que voy donde decías. 36% de aragoneses atendidos por Cáritas que llevan 2 años buscando trabajo significa que están, es decir, que no tienen ninguna oportunidad o que se les han cerrado ya todas las puertas. Y ya no tendría que ser un asunto de Cáritas, porque entiendo que decir, la labor social que se hace es imprescindible para casos muy puntuales, pero claro, un porcentaje tan elevado de gente que lleva 2 años buscando trabajo, que no encuentra y que está abandonada de la mano de Dios, de los gobiernos que son quienes tendrían que responder, me parece que es un hecho francamente grave. Bien, si quieres ahora enlazamos Sí, lanzaba con el tema de las políticas sociales, que es lo que antes yo he dejado, era simplemente los datos y la situación. Primero, bueno, de lo que ha hecho José Ramón, ojalá llegásemos de manera inmediata a todas las necesidades urgentes que se plantean. Lo intentamos, pero desgraciadamente es imposible. Respecto a las políticas sociales y enlazando con lo que decía ahora Lola. Es decir, nosotros tenemos muy claro varias cosas, pero una de ellas, digo, para fundamentar la cuestión, cuando nosotros hablamos de caridad, hablamos de justicia, es decir, trabajamos por la justicia es el lema antiguo de Cáritas. Cuando nadie hablaba de eso, trabajamos por la justicia. Lo que pasa es que nosotros entendemos, es una postura, digamos, filosófica, teológica, la caridad es un paso más, es decir, la caridad llega hasta donde no llega lo estrictamente justo. Ese es el concepto nuestro de caridad, es decir, la caridad supone la justicia. Nosotros no solo acompañamos a las personas que acuden, sino que denunciamos las situaciones que causan la injusticia. Y por tanto, buscamos primero la justicia. En segundo lugar, y volviendo al tema de las políticas sociales, nosotros creemos firmemente que lo que se debe de desarrollar es el Estado social. Es decir, aquí hemos generado un Estado social. Este no es un Estado liberal, aunque muchas veces cuando se dice, bueno, el Estado liberal es el de los americanos, que la gente queda desamparada, bueno, habría que matizar muchas cosas respecto a cuando se hacen generalizaciones de ese tipo, digo, de los Estados Unidos. Pero en nuestro país es un Estado social. A mí hablar del estado del bienestar muchas veces me ha parecido una auténtica burla, no ahora, sino incluso en tiempos remotos, ¿no? Yo me acuerdo, y bueno, os cuento una anécdota, cuando yo fui jefe de prensa del gobierno autónomo, y había el Departamento de Bienestar Social y Trabajo,
pareció una grandilocuencia que no la inventaron ellos, venía de es un concepto europeo y muy asimilado. El deseo sí, la realidad es que habría que hablar de servicios sociales. Pero bueno, nosotros creemos que el Estado, que las administraciones públicas de todos los signos, porque desde el 2008, que a mí me tocó asumir la dirección de Cáritas, porque me tocó en el verano del 2008 hasta ahora, hemos denunciado en cada una de nuestras campañas, son 2 veces al año y otras muchas veces, la situación. Y la situación ha sido que las administraciones públicas, que los políticos no han respondido con la agilidad, con la prontitud que debían ante lo que era una auténtica epidemia social, que era la crisis y todo lo que se ha desencadenado, que es una situación de pobreza muy fuerte y de un empobrecimiento de la sociedad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿O qué es lo que debería ocurrir? Pues evidentemente valorar las políticas sociales que se refieren a la pobreza y a la exclusión, porque estamos hablando de derechos, derechos porque así lo ha consagrado nuestra legislación, nuestra Constitución y toda la legislación que se ha desarrollado. Es decir, cuando se ayudas de urgente necesidad que mencionaba José Ramón, Elía, y son derechos. No estamos hablando de limosnas que dan las administraciones públicas, son derechos. Pero ¿qué ocurre? Que así como esta sociedad nuestra y los políticos también se han creído, pienso yo que se han creído, las políticas sociales que se refieren a la sanidad, a la educación básica o a las pensiones, aunque ahora vemos muchísimos problemas, pero también nos damos cuenta que si eso se hundiese sería una auténtica revolución social. Es decir, no se nos ocurre pensar en una sociedad sin pensiones, sin educación básica para todos los chavales. No imaginamos que mañana dijeran hay 100 chavales que se quedan sin colegio. Que se arreglen por ahí. O no nos imaginamos que la sanidad se hundiese. No nos lo imaginamos. En cambio, las políticas sociales referidas a la exclusión y a la pobreza, es decir, a los excluidos y a los pobres, no han tenido nunca la relevancia que deberían tener. Carlos, pero si hemos visto niños que se han quedado sin comedor porque los recortes han llegado hasta Sí, las becas de comedor, pero que eso lo hemos visto, indudablemente, lo están sufriendo muchas familias. sí, pero quiero decir que al menos lo que no se ha puesto en duda es el sistema de educación. Es decir, nadie se le ocurre decir, bueno, habrá recortes en libros, en esto, en lo que sea, en problemas, pero nadie pone en duda el sistema. Es que las políticas sociales de la pobreza y la exclusión, si están teniendo tantos serios problemas que a veces hacen dudar de que realmente estén asimiladas con unas políticas esenciales, como unos
muchísimos retrasos en todo este tiempo. ¿Qué sentido tiene una ayuda de urgente necesidad que se da? Porque nosotros, todas las personas que vienen, en primer lugar les enviamos a los servicios sociales públicos, porque es el derecho al que tienen. Cuando vuelven es cuando no les atienden. Cuando no les atienden o les dan hora para recibirles al cabo de bastante tiempo. ¿Qué sentido tiene una ayuda de urgente necesidad? Que para que te reciban la primera vez tienes que esperar tiempo. Y si vas a pedir una ayuda de una medicina, de alimentación, de lo que sea, al mes o a los 2 meses que se, a los 2 meses que se lo tiene. Yo quisiera referirme a un dato que de la memoria de Cáritas, donde dice que en el 2011 solo el IAI, el ingreso autonómico aragonés de inserción, Sí. solo llegó al 6,5% de la gente que estaba en clave de pobreza. Entonces, eso por parte de la Diputación General de Aragón. Y por otro lado, las ayudas de urgente necesidad del ayuntamiento tampoco han llegado donde tienen que llegar. Entonces, la reflexión que se puede hacer aquí, la DGA tiene unos presupuestos, unos grandes presupuestos, el ayuntamiento tiene unos grandes presupuestos y en cada momento nos estamos dando cuenta que a los políticos están cobrando no sé qué, unos suplementos de no sé cuánto, los concejales no sé qué, por asistir a no sé cuánto. Bueno, los presupuestos son los que son. Y esta gente, ejemplares que tendrían que ser, en lugar de pensar en sus monumentos, no, oiga, usted tiene que pensar en aquellos ciudadanos que están, digamos, bajo su paraguas, bajo el paraguas del gobierno o del ayuntamiento y que tienen que dar respuesta a esto. Fundamentalmente. Bueno, si os parece, hablamos de otros retrasos, en este caso los retrasos para derogar la ordenanza cívica que en el Ayuntamiento de Zaragoza por problemas entre los grupos. Parece ser que no se ponen de acuerdo sobre fijar una sanción mínima para los actos incívicos que estaría en los 50 euros, a los que precisamente esta sanción mínima Izquierda Unida se opone. Bueno, ¿cómo valoráis estos retrasos y esta problemática para derogar esta norma, Lola? Yo es que me sorprende muchísimo, de verdad, que parece un patio de colegio el Ayuntamiento de Zaragoza mismo debatiendo la normatividad ciudadana. Porque hablamos de gamberrismo social, de delincuencia social, que es lo que produce todas estas
el vandalismo, los actos incívicos en la calle. Y todo lo que pasa en la calle, el gamberrismo social o la delincuencia social, no tiene nada que ver con la ideología, es una cuestión de educación. Y yo creo que no se pongan de acuerdo los partidos del ayuntamiento en una cuestión de educación que no de ideología, es que me sorprende, de verdad me sorprende. No puedo entender nada. Es decir, esas discusiones que tiene a la izquierda le da mucho reparo el sancionar, multar, el castigar. Pues no sé por qué tiene que dar tanto reparo. Es decir, aquí yo no tengo por qué pagar el banco que rató un gamberro o lo que cuesta limpiar los chicles de la calle o los orines de los humanos y las cacas de los perros. No tengo por qué pagar esto, porque decir, quienes somos responsables y quienes somos cívicos, pues en fin, apechugamos con lo que sea. Con lo cual, no entiendo estos reparos de los partidos de izquierda a la hora de multar o sancionar y no entiendo este barullo que se organizan para tratar una cuestión de educación que no de ideología, insisto, me sorprende muchísimo. Carlos, además que se retrasaría toda la colocación de esta norma. Yo estoy convencido que sí. Y basta recordar que aunque es un tema muchísimo más grave y da muchos saltos, digamos, en el tema, en el nivel, pero hay que recordar que la Kale Borroka en el País Vasco solo se paró cuando se adoptó una actitud muy decidida, muy firme y muy dura. Y este tema de educación, lo que dice Lola, de educación a veces de gente muy mayor, estamos hablando, porque muchos de esos que han cogido haciendo gamberradas eran gente, aquí en Zaragoza me refiero, eran gente ya bastante mayorcito, es decir, es un problema de educación, es un problema de gamberrismo, es un problema de pérdidas económicas muy importantes y que evidentemente se deben atajar, pero igual que se debe atajar si uno conduce por la ciudad y no respeta ningún semáforo o un peatón le da por cruzar por aquí por allá. Bueno, aquí no es así. O sea, hay unas normas para todos y también para estas personas. Y luego además pues es que se está haciendo un gravísimo problema educativo, social, de convivencia, ¿no? José Ramón, porque el problema sería precisamente esos 50 euros de sanción mínima. En el resto parece que más o menos están de acuerdo. A ver, y a mí me cuesta mucho entrar en las medidas concretas de que si 50 euros. Estoy de acuerdo con lo que decíais de que unos señores políticos ahí, que concejales que estén, que ponen esta coma, quita aquello, por favor, que esto es una cuestión de técnicos, o sea, que técnicos en educación, en reglamentación, en lo que sea, pero no se puede estar perdiendo el tiempo miserablemente en discusiones de este tipo cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo,
se puede caminar y se puede ir por la ciudad con mayor seguridad que hace un tiempo, precisamente porque la policía municipal se emplea a fondo y porque hay unas normas muy estrictas para los conductores y para peatones que se cumplen. Pero hasta que nos eduquemos todos, que nos falta un trecho importante, la cuestión es esta, es decir, es que vamos, la educación es una pieza fundamental para que la gente podamos convivir en la calle, en los espacios comunes, no hay más. Y entonces, hasta que nos eduquen a todos, pues no queda más remedio y yo diría utilizar la mano dura. que sobre todo todas las normativas que se pongan siempre hagan referencia a valores de higiene, a valores de respeto, a valores de Y del ciudadanos. bien común, que el espacio público es de todos, que no es solo de los Sí, gamberros, claro, de todos. por supuesto que sí. y Eso está claro. que ser, digamos, liberales en esto no significa amar más la libertad, es decir, que no tiene nada que ver con la libertad. El hacer el gamberro no tiene nada que ver. El gamberro en estos extremos, me refiero, no tiene nada que ver con la libertad, es decir, es otra cosa muy distinta, que es y entrar en los derechos de los demás, es hacer perder dinero a las vamos, a la ciudad, en fin, es destruir. Y luego una cosa que a mí me gustaría matizar es hay algunas cosas, yo soy siempre partidario de poner las menos restricciones posibles así en general. Cuando una persona lógicamente destroza algo, pues, hombre, que tiene que reponerlo, tiene que asumir lo que ha hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por ejemplo hay veces que dicen, estos chicos que están haciendo botellones. Bueno, oiga, si esos chicos son chavales jóvenes que no tienen suficiente dinero para irse a un bar y se reúnen allí alrededor de unas Coca-Colas y no sé qué, sin hacer nada más, o sea, sin destrozar nada, sin ensuciar nada, sin no sé qué, hombre, permítanse estas cosas también. Quiero decir, que no. Siempre que luego eso quede como una patena. Claro. Estoy totalmente. Yo en Alemania, que es un país que me encanta, que suelo viajar con cierta frecuencia, en los parques, en cuanto hay un rayo de sol, la gente sale con unas parrillas portátiles a hacer barbacoas. Correcto. Y hacen las barbacoas para un corro de gente inmenso y luego queda todo limpísimo. La gente respeta el espacio, lo utiliza, porque el espacio público es para utilizarlo y para disfrutarlo, pero luego lo limpia. O sea, quiero decir, vamos a ver, el ayuntamiento, además de poner normativas y hacer cosas, tiene un ámbito educativo también, y que habría que intentar de alguna manera, cuando hay chicos, no sé qué cosas, pues que alguien, puede ser un guardia, puede ser, oye, por favor, cuando terminéis esto, sabéis lo que tenéis que hacer, sabéis no sé qué. Bueno, estas cosas no sé cómo hay que hacerlo, pero habría que ir caminando en este sentido Está demostrado y no generalizar que todo está mal, ¿no? Está comprobado, José Ramón, que a los chavales
que hacen botellón y que van al parque a montar pues una fiesta, cuando va la policía y les pide los carnets y les pone una multa, dejan de hacerlo o tienen cierto cuidado. Es que, insisto, ya es triste, ¿no?, que nos tengan que educar así, pero es que al final nos tenemos que educar así, a golpe de sanción. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, si os parece, dejamos el Ayuntamiento de Zaragoza y nos vamos hasta Madrid para hablar del bar del Congreso de los Diputados y de esas subvenciones a las bebidas alcohólicas. Por poner un ejemplo, los gin tonics en el Congreso de los Diputados valen algo más de 3 euros. Los menús también están subvencionados, unos 9 euros. Y también los cafés. Es una práctica que ocurre en otros parlamentos autonómicos. Aquí en las Cortes de Aragón también están subvencionados los menús y los precios de los cafés. Bueno, ¿cómo valoráis esta práctica en estas casas, en los parlamentos, en las Lola, te veo. Vamos a empezar por ti. Estoy encendida, de verdad os lo digo, estoy encendida. Pero estoy encendida por 2 razones. Primero, bueno, vale que se financien los menús, cosa que me parece fatal, porque en el Congreso de los Diputados un día de pleno pasan unas 1000 personas. Es decir, la excusa del Congreso es que esta concesionaria no es rentable, pues porque hay horarios distintos, porque hay muchas comisiones y porque hace falta mucha gente para dar este servicio. Es lo que dice el Congreso de los Diputados. Pero un día de pleno pasan 1000 personas, el negocio es redondo. Bueno, que se financien las comidas a mí me parece mal, porque tienen unos sueldos considerables los diputados. Pero que se financie el alcohol me parece que es de vergüenza. Primero porque se financia. Y viendo que los gin tonics cuestan 3 y pico y que el Dry Martini cuesta 3,10, pues entiendo algunas intervenciones en el Parlamento, o sea, como entra la gente, entran después de unos lingotazos tremendos, entran como entran y se duermen como se duermen, es comprensible. Pero luego a mí lo que más me fastidia de esto y lo que me parece escandaloso es que el Congreso de los Diputados debe ser la única empresa española, la única donde se permite tomar alcohol, porque todas las empresas que conozco donde yo he trabajado no se ha permitido tomar alcohol nunca. Está prohibido en las empresas tomar alcohol. Bueno, pues sí se permite. Y no solo se permite, sino que se financia. Pero por Dios, de verdad me parece escandaloso. Y bueno, insisto, claro, a 3 y pico. Ya les gustan los chavales del botellón que les dieran los gin tonics a 50. Verás cómo no iban a la calle y se irían al Congreso de Diputados a ponerse ciegos. Claro, y no van en la calle porque les cuesta lo que les cuesta. Carlos. Sí, y yo creo que los políticos deben ser conscientes que tienen que tener actitudes ejemplares. Es decir, habrá otras empresas también donde esté subvencionada la comida o lo que sea, pero es que no se va a averiguar lo que ocurre en el Congreso de los Diputados que lo que ocurre en la sociedad anónima, no sé cuántas, que a sus 1000 trabajadores pues les facilita una comida más económica o lo que sea.
los políticos tienen que dar ejemplo, y si hace falta renunciar a cosas que además están siendo públicas, pues mejor. Hoy veíamos lo del Parlamento de Andalucía, que no sé al final cómo acaba, si se suben las dietas, si no se suben. Y además, hay que decirlo, ahí todos los partidos votan de forma unánime. Cuando se suben los sueldos, cuando ocurren cosas de estas, todos, o sea, algo que no se entiende, decir, bueno, pero como a algunos no se le ocurre decir, bueno, pues oye, que no es el momento, que vamos a bajar o lo que sea, en fin, pero aquí ya me salgo de lo que es el restaurante. En definitiva, los políticos tienen que dar ejemplo, y si hace falta quitar cosas, pues se quitan, y si hace falta encarecer las cosas y que estén al mismo precio que a los ciudadanos normales, pues tendrán que estar. Bueno, pero ya han dicho en el Congreso que no van a cambiar esta situación, que no se va a quitar esta subvención. Han firmado el convenio. Pues yo solamente se me ocurre lo que dice un conocido personaje público que enseguida solamente se me ocurre una expresión es ¿por qué? Porque hay que subvencionar a estos señores la comida y el gin tonic y la Coca-Cola. Quiero decir, cualquier cosa. Vamos a ver, son unos señores que tienen unos sueldos impresionantes. Además, no solamente como sueldo, sino luego porque el partido les da no sé cuánto y porque asisten a comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Unos señores privilegiados en estos momentos que quizás en otras situaciones esto sería el chocolate del loro, y ahora esto es de escándalo hacer estas cosas. Fíjate, No es propio en una sociedad por lo que decía Carlos, porque tienen que ser líderes, tienen que ser gente ejemplar y que dé, pero que, oiga, es que además esto que lo tienen que decir ellos mismos. Oiga usted que cada uno no se decide el sueldo a sí mismo y todo para casa, ¿no? O sea, votan no sé qué, todo, venga, esto también y esto también, y al final, oiga, es que no se dan cuenta que esta gente no pueden todo el día pensar solamente en ellos, sino que tienen una responsabilidad para lo público, para una responsabilidad pública para que lleguen las cosas a quien tiene que llegar y no solamente a ellos. Fíjate, estoy haciendo cuentas, dietas cobran unos 1.800 euros los diputados. Van al Congreso 4 días a la semana, de lunes a jueves. A 9 euros el menú, 144 euros al mes de comidas. Y les estamos pagando
dietas. Es que, Claro, o sea, de 1.800 de dietas les financiamos también la comida. Aparte de las dietas, estamos financiando la comida. Cuando resulta que no hay dinero en los comedores escolares, es lo que hablábamos antes. En Aragón vamos, han suprimido becas escolares, ni sé cuántas, pero sin embargo se sigue financiando el menú en las Cortes de Aragón, que es que cuesta 3,50, costaba el año pasado, no sé ahora, pero costaba 3,50, mientras que en una escuela el menú valía casi 7 euros. Es verdad, y hay que decirlo, en fin, que yo creo que es de justicia que hay políticos, los ha habido siempre, en los tiempos más generosos, más austeros que otros. No habría que ir muy lejos para poner aquí ejemplos de políticos que no gastaban prácticamente nada ni en Sí, Carlos, pero gastos tienes institucionales razón, pero y otros que se gastó muchísimo en gastos institucionales de signos muy diferentes. Quiero decir que hay que no estoy justificando, lo que quiero decir que siempre ha habido gente más austera y pues, gente menos. pues yo tampoco justifico por una razón. Yo he oído esta mañana o ayer a Yolanda Tardá de Esquerra Republicana decir: yo nunca me he tomado gin tonic. Bueno, muy bien, pero denuncia los hechos de lo que hacen sus compañeros. Es que está claro. Claro, no me vale que uno no se lo tome y que no esté y no participe. Denuncie, no lo permita, que está dentro. Y lo que está claro es que ahora vivimos en unos momentos muy difíciles y se exigen actitudes ejemplares. Pero viendo cómo comen y cómo beben, bien bebidos y bien comidos, entran al Congreso y no se enteran de lo que pasa en la calle. Bueno, Y lo que pasa en la calle es el informe que has traído tú. Eso están en, es lo que pasa están en una nube. nosotros, pues ya vale. nosotros también